Después de que José María Cuéllar tomó posesión como gobernador de Jalisco, emprendí viaje para Los Ángeles, California, vía Eagle Pass. Y a mi arribo a Los Ángeles convoqué al cónsul Alfonso Pesqueira, sonorense de pura cepa revolucionaria, hermano de Roberto B. Pesqueira, que fue diputado maderista, compañero de mis hermanos Pedro Antonio y Samuel en la 26 legislatura y después agente financiero de la Revolución Constitucionalista en los Estados Unidos. Hago mención de esto para fijar bien el origen del cónsul general Alfonso Pesqueira. De acuerdo con Pesqueira, organicé un comité del Partido Nacional Revolucionario en Los Ángeles y un comité pro Ortiz Rubio. Pesqueira había hecho un gran papel como cónsul. Tenía mucha personalidad y estaba muy bien relacionado con la colonia mexicoamericana. Le tenían estima y respeto, por lo que contando con su decidido concurso, le dimos gran vida al movimiento Ortiz Rubista en Los Ángeles y pudimos contrarrestar así las actividades vasquenzolistas. Hicimos varios mítines públicos, contando con el permiso de las autoridades. Después regresé a México y di cuenta al candidato Ortiz Rubio y al presidente del partido, Pérez Treviño, de mis trabajos en California, de lo que quedaron complacidos y quedó convenido que después de las elecciones y Ortiz Rubio fuera declarado presidente electo, iríamos a California. Pero antes de las elecciones inauguramos la estación radio del Partido Nacional Revolucionario y produje en la inauguración el siguiente discurso. Señores, señoras, a los soldados de la revolución y a los representativos de la reacción mexicana, vengo como un soldado de esa revolución mexicana tan incomprendida por la reacción, que está integrada por los tiranos, el clero y la aristocracia, y como un amante del culto a los héroes que han caído en la gloria de la República y en sacrificio de esa libertad tan cantada por los hombres y tan poco comprendida por los sordos a la voz de la conciencia del bien. Vengo a cantar las glorias de los hombres que han pasado a la memoria del mundo en la calidad de los héroes anónimos que supieron sucumbir en aras del ideal más alto del espíritu humano, que es el sacrificio por el bien de los demás. ¿Y qué palabra mejor que la que canta, como dice nuestro enorme poeta Salvador Díaz Mirón, en su oda a Víctor Hugo? Este ambiente no tiene en estas horas en que vengo a hablar de la Revolución Mexicana y de los obstáculos que en ella han puesto en su memoria definitiva y ascendente la reacción mexicana, nada de solemne. Y sin embargo, siento que mi alma se embarga como si me encontraran en los grandes templos en que se rinden culto a los héroes y en donde se perfuma el ambiente con las rosas sagradas de los túmulos santos de los libertadores. Permítanme, reacción mexicana, que os recuerde en esta cálida disertación la frase de Prometeo. Ya verás qué dura es la injusticia cuando azota nuestras espaldas. Y estas palabras son un grito de dolor y de desesperación que encontraron eco en el alma de los revolucionarios de México, que necesitaron acabar con los carcomidos regímenes para edificar las grandes conquistas de la revolución. Este grito de los revolucionarios de 1910, de los desesperados, es el grito de angustia, el infinito dolor que se revela. Y entonces, señores, es cuando empieza la obra obstruccionista de los retrógradas, contra los que claman por un régimen mejor. Los tiranos de todas las épocas siempre han tenido sus grandes aliados, el clero y la aristocracia, que jamás han cumplido con las funciones que en la vida social les han correspondido. Los tiranos en todos los tiempos han pretendido que impere su omnímoda voluntad, y es entonces cuando encuentran sus aliados, los elementos de una reacción que va en contra de todo progreso, de todo bien, porque tienen miedo y son cobardes en la experimentación de todos los fenómenos sociales, que tengan por fin el mejoramiento del hombre por el hombre mismo. Acudamos a la historia remontándonos a Francia,
la gloriosa. Recordemos la frase de Luis XIV cuando decía: el Estado soy yo. ¿Quiénes eran los aliados de Luis XV? Un clero y una aristocracia corrompida, una nobleza decadente que solo buscaba los placeres del vicio y de la carne en las Tullerías y en el Trianon. Y esa reacción en Francia, representada por la monarquía, la nobleza y el clero, combatió a la pujante revolución que más tarde escribían sus gloriosos pendones las palabras de libertad, igualdad y fraternidad. La Revolución de Francia trajo la completa transformación social en el viejo continente y sirvió de ejemplo en el mismo orden en el Nuevo Mundo. Aún hay quien no pueda entender la Revolución Francesa, pues hay quienes piensan que para haber llegado a la consolidación de su obra no se necesitaba haber derramado tanta sangre en los cadalsos y en las guillotinas. Así es como piensan los que no han tenido al dolor por maestro. Así piensan los que no han conocido las angustias del hambre y del frío, los que no se han identificado con la miseria y el dolor humano, los que no han conocido las injusticias sin nombre de la llamada época de paz de Porfirio Díaz, que jamás podrán entender lo que es una revolución y los grandes beneficios que ella reporta a la colectividad. Así tienen que pensar todos los que no fueron a comer el pan de la Revolución Mexicana. Cuando el pueblo de Francia se moría de hambre y la Bastilla era el consuelo de los desventurados, en donde se les sometía a las más crueles torturas, cuando las princesas en su degeneración llegaban hasta dormir en el inmundo jergón de las rameras, cuando se había perdido todo conocimiento de moral y de justicia, era necesaria una conmoción social que acabara con todo lo edificado. Y a esa obra gloriosa de la Revolución Francesa, que transformó al mundo, se oponían en Francia los representativos de la reacción. Nada pudo detener los vientos desencadenados y la revolución cumplía con sus fines. Ya lo ha dicho el gran escritor español: las armas no acaban con las revoluciones. Las armas, cuando más sirven de dique que tienen que romper tarde o temprano, mientras existan las causas que le dieron origen. Las revoluciones pueden estar reducidas a la impotencia, pero viven y viviendo son terribles. Jamás las bayonetas de los tiranos pudieron ahogar la rebeldía del pueblo francés en su ansia de emancipación. Nuestra historia es la de un pueblo joven que desgraciadamente, desde que nació a la vida institucional, no nació libre, tuvo las cadenas de la esclavitud que le pusieron los férreos conquistadores. Nuestra vida política ha tenido que ser una constante contienda para la emancipación de las bastardas tutelas que la desgracia nos ha dado. No puedo en esta disertación hacer el estudio analítico y cronológico para demostrar históricamente que nuestro país ha vivido en constantes convulsiones para poder asegurar las libertades que ha conquistado. No es mi intención descender a un estudio sobre el pasado de nuestra vida institucional, pues es tarea que corresponde a la historia. Y yo no traigo aquí la palabra fría del conferencista, sino el acento cálido y toda la fuerza de la llama lírica de los que hemos vivido las horas angustiosas de la Revolución Mexicana. Para demostrar cuál ha sido la obra de la reacción en México, parto de la dictadura del general Porfirio Díaz, de quien podemos decir que parodiaba a Luis XIV, pues con sus hechos demostró que la República era él. San Juan de Ulúa era la Bastilla, Porfirio Díaz el tirano con sus constantes aliados, la reacción formada por el clero y una raquítica aristocracia del dinero, ya que no podía ser la aristocracia de la sangre y del talento. Cometió crímenes de los que se avergüenza la historia. Porfirio Díaz constantemente tuvo por mentores a la facción reaccionaria que se encastilló en el poder durante los 30 años de paz. No tuvo otros consejeros que la reacción ambiciosa, despótica, cruel y sedienta de oro. El régimen porfirista solo pudo levantar edificios y desarrollar una obra de materialismo y de bombollería, pero no hay un hecho
en el gobierno de Porfirio Díaz que hable en su honor y que demuestre que el dictador hubiera tenido la verdadera visión de los grandes sembradores, de los que conducen las colectividades y de aquellos que buscan el beneficio del hombre y su perfección. La política de la dictadura fue aparatosa, de exhibicionismo, y en todo contó siempre con su hermano aliado, la reacción. Porfirio Díaz no despertó el alma del pueblo, no la educó, no la preparó, no concedió la libertad del pensamiento. Aún queda en la memoria del recuerdo de los casos de los periodistas que iban a San Juan de Ulúa, a las tinajas por el delito de pensar. ¿Quién se atrevía a criticar a flamante dictadura de los 30 años de la paz en México con esos procedimientos? Aún están en la memoria las matanzas de nuestros hermanos, de Tomochic y Río Blanco. A los primeros para arrebatarles sus tierras y a los segundos para evitar que fueran a la huelga justificada por lo mezquino de los salarios. Con esos procedimientos desarrollados por el gobierno de la dictadura, la revolución no se hizo esperar. Se había formado la gran corriente de esa revolución que estalló en 1910 y que se desencadenó sin respetar nada que pudiera ponerle un límite, porque las furias prepotentes y salvajes no tienen límite. Recordad, señores, que solo al imbécil de Jerjes, en su demencia, se le pudo ocurrir mandar encadenar al mar. ¿Qué papel desempeñó la reacción en época anterior a la flamante dictadura de Porfirio Díaz? Basta hojear nuestra historia, vigorosa en la lucha por la conquista de la libertad humana, para ver a Juárez luchando a brazo partido contra la reacción, en aquellas memorables jornadas de la Guerra de Reforma. Este es el papel que ha representado la reacción en la vida institucional y en las contiendas de nuestra República. Los paladines del bien y de la libertad han tenido que luchar contra la hidra, contra los representativos de las tendencias retardarias, que rezan a Jesucristo y sin embargo no cumplen con las altas misiones de amor y caridad. Esta reacción que se arrodilla y persina, y con su ejemplo desdice los altos preceptos de la moral predicada por Jesús de Nazaret. Esa misma reacción representativa del espíritu del mal no ha cedido en su intento y más tarde sigue su labor y prepara en las sombras y a mansalva el puñal del pretoriano que acabará con la vida de Madero, que tuvo, en mi concepto, todas las visiones del apostolado, celebrando esa reacción con campanas y bailes, la muerte de ese gran sembrador de bien, y eleva al poder al tirano Huerta, repitiéndose así el ejemplo de Calígula cuando hizo cónsul a su caballo. Esa misma reacción más tarde prepara el puñal del asesino del general Álvaro Obregón y en su hipocresía pretende glorificar al matador. Esa es la reacción que acabó con la vida del más alto representativo de la Revolución Mexicana. La reacción presentó en la historia de México un solo frente a partir de Carranza, Obregón y Calles. Los retardarios solo han procurado dividir a los miembros de la familia revolucionaria. Esa reacción siempre ha gritado a los oídos de los hombres como las brujas de Macbeth: tú serás rey. Y los hombres que no han tenido el carácter necesario para resistir han caído en los brazos de ella, obligando a la República a presenciar las nuevas luchas en las que ha resultado vencida la reacción, pues se ha tenido que dirimir la contienda contra el hombre, instrumento de esa facción, y la falange de los viejos paladines de la Revolución Mexicana. Falange que no ha escatimado esfuerzos y vidas por la gloria de México. Por eso, señores, los revolucionarios, interpretando el fiel sentimiento del ciudadano Calles, se agrupan como los apretados dedos de una mano para dar, cuando sea necesario, un puñetazo de gigante que aplaste definitivamente la reacción mexicana. La revolución, vilipendiada, criticada e incomprendida, va cumpliendo su obra. La liberación del campesino,
que de bestia de carga se convierte en hombre y defiende con las armas en la mano sus sagrados derechos? La regeneración del trabajador que se organiza y de vil esclavo pasa a la categoría de hombre libre, y la legislación escrita en la Constitución de 1917, que es la síntesis de la obra revolucionaria de México. La revolución no solamente con palabras ha llevado al alma y al pensamiento del hombre de esta república sus grandes beneficios, sino que ha demostrado con irrefutables hechos su obra de beneficio colectivo. Pero mientras tanto, la reacción mexicana no ha perdido el tiempo. Siempre ha estado alerta y ha puesto obstáculos al avance de esas gloriosas conquistas. Pero no ha podido vencer. Ha resultado definitivamente vencida, porque nunca llevó en su empresa ni sentimientos de justicia, ni grandeza de alma, y solo ha querido reconquistar sus perdidas prerrogativas. En cambio, los soldados gloriosos de la revolución han llevado siempre por lema justicia y grandeza de alma, y por eso han sido invencibles. Hay que hacer dos grandes divisiones, el bien y el mal, la libertad y la esclavitud, la revolución y la reacción. Y solo por contraste se pueden conocer en la lucha las fuerzas del bien contra el mal. El pueblo mexicano a tiempo bajó de su pedestal a los ídolos, los derrumbó de los altares y los rompió para siempre, porque ha comprendido que es necesaria la consolidación de una obra que tiene por base los más altos sentimientos de libertad y justicia. En estas horas, la mente de los revolucionarios es la construcción de la República. De ella se han ocupado con todo tesón Plutarco Elías Calles y Emilio Portes Gil. Sus obras son definitivas y constructivas. Por eso, en las grandes horas en que la revolución ha estado amenazada, he ido a ocupar mi lugar al lado de Calles, que resulta en estos momentos para la reacción un incomprendido. Se venció a la reacción en los campos de la lucha armada. Ahora vamos a vencerla en la palestra política, en la lucha electoral. La revolución ha escogido para que consolide su obra al ingeniero Pascual Ortiz Rubio, que siguió a Madero, el Ortiz Rubio que combatió a Victoriano Huerta, el mismo que estuvo en contra de Bonillas y que en el extranjero supo defender con altivez y gallardía la obra grandiosa y todavía no de todos comprendida de Plutarco Elías Calles. Para terminar, señores, permítanme que lance un reto a la reacción como uno de los representantes de la revolución y del poder legislativo de la República, consistente en que, si los retardatarios en la presente contienda política triunfasen en algunos distritos, ya que en lo general no triunfarán, por no tener la confianza del pueblo, será respetado el voto de los que obtengan ese triunfo, pero que tengan entendido que no deben venir con la piel de oveja disfrazados de revolucionarios, sino con sus características perfectamente definidas de clericales o de cualquierista de los que se han quedado rezagados. A ustedes, soldados de la revolución, que me escuchan, hermanos míos en la lucha y en la idea, celebren conmigo el mayor triunfo de la obra revolucionaria de Calles, consistente en que hasta los más retrógradas, los fanáticos, han reconocido la ley, han reconocido la Constitución y por lo mismo han reconocido a la Revolución Mexicana.